Entonces, para que quede en los archivos, la guerra entonces del Pacífico termina con una serie de gobernantes. Lizardo Montero era el gobernante que fue, pues, desde Arequipa, desconocido por un caudillo del norte, Miguel Iglesias, el Grito de Montán, ayudado por los chilenos, llega a Lima, forma en Ancón un gobierno, y esto se le conoce como el gobierno de reconstrucción nacional. Y lo que quería entonces agregar era que esta reconstrucción nacional era vista solo del punto de vista de los más poderosos, porque, por ejemplo, yo creo que en una situación de crisis, como por ejemplo la que estamos pasando, no sería, digamos, muy lógico apostar por invertir en bibliotecas o algo por el estilo cuando hay personas que no tienen ni para comer. Y cuando terminaba la guerra, habían cientos, miles de viudas, de huérfanos en Lima y en varias provincias. Pero se apostó pues por eso, porque la élite, los más ricos, deseaban, pues, ¿no es cierto?, vivir ya, volver a su vida normal, ¿no? Se abrieron los teatros, ¿no? Los que no habían abierto durante toda la ocupación, supuestamente, y eso es mentira, porque sí estaban abiertos, ¿no? Pues eh, hacen parecer, ¿no es cierto?, que era un drama vivir encerrado porque los chilenos estaban ahí, pero la verdad que eso es bien eh, difícil de creer, que durante 3 años, imagínate, estaban cerrados. Bueno, el hecho es pues entonces que comienzan a abrir supuestamente los espacios públicos y Lima quiere recuperarse, pero repito, ¿qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con la gente que ha peleado en la resistencia? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Bueno, entonces sí, se reconstruye la Biblioteca Nacional, ¿no? Y eso con mucho apoyo internacional, ¿no es cierto? Con lo de bibliotecario Mendigo, Ricardo Palma, que van a ver en literatura, pues, y eh, los otros espacios, ¿no? Como hemos dicho, el, la Universidad de San Marcos, ¿no? La Escuela de Ingenieros. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? En medio de esto va a haber una guerra civil. ¿Con quién? Ahí lo ven, ¿no es cierto? Está ahí de perfil Andrés Avelino Cáceres. Cáceres, como se sabe, había dirigido la resistencia en el Valle del Mantaro, en la zona central. Y luego de ser derrotado en Huamachuco, se regresó con mucha dificultad y va a tener el respaldo de muchos campesinos para continuar la resistencia y desconocer el Tratado de Ancón. Pero viendo la situación de que podía llegar a aumentar el enfrentamiento, la presencia chilena, pues él decide pues, reconocer el Tratado de Ancón, pero aquellos que lo han firmado, pues, o sea, aquellos que eh, vinieron a Lima ayudados por los chilenos para gobernar, tenían que ser sacados del poder. Tenían que ser sacados del poder. O sea, Iglesias y los que lo habían llevado al poder. Entonces, esto, él va a formar lo que llaman el ejército del Kepí Rojo, que se va a enfrentar al llamado ejército del Kepí Azul de Iglesias. El Kepí Rojo realmente no existía. Le llamaban Kepí Rojo a este ejército porque sus uniformes eran su traje campesinos y en sus sombreros usaban una cinta roja para diferenciarse, mientras que el ejército del Kepí Azul sí usaba kepís, uniformes y armamentos que Chile le había cedido a Iglesias.
Bien, pues para proteger el gobierno que había aceptado la rendición tal cual ellos querían. Bien, bueno, entonces, pues los enemigos, en este caso, Iglesias del Quepí Azul y Cáceres del Quepí Rojo se enfrentan en una guerra civil, pues muy grande, en la que Cáceres va a ser el victorioso, con el apoyo, ¿no es cierto?, hemos dicho, de estas comunidades, estos campesinos, en fin. Y obviamente va a ser muy penoso, imagínate, caminando, llegar hasta Lima, pero Cáceres va a pactar, va a pactar. O sea, va a aceptar la renuncia de Iglesias con la condición que ponen los limeños que la gente que respalda a Cáceres no entre a Lima, no pues pueda entrar a Lima. Los guerrilleros no entran a Lima. Y Cáceres pues aceptó esto. Entonces esto pone en duda, ¿no? Por ejemplo, si Cáceres va a ser leal pues con los guerrilleros, que son estos miembros de las comunidades campesinas que resistieron durante toda la guerra. Bien, bueno, entonces, pues esto ya en 1885, pues vamos a ver que Cáceres ha derrotado totalmente a Iglesias y en ese momento ocurre algo muy digno de recordar. Había una enfermedad que mataba solo a gente muy modesta, a chinos y también a algunos extranjeros, pero no a la gente del lugar. Le llamaban fiebre loroya, ¿no? Y con una fiebre subía y hasta que ya se notaba, ¿no es cierto?, poco a poco los momentos de la muerte. Pero también la gente de la población del lugar tenía pues como unas verrugas. Entonces, había algunas sospechas que las verrugas eran una forma de enfermedad y los de la fiebre otra. Y pues para los que son familiares de médicos, creo que no es un secreto que el 5 de octubre nosotros se celebra, se conmemora el sacrificio de Daniel Carrión, ¿no? Que pues desprendidamente ofreció pues con un riesgo de vida, ¿no?, inocularse esta enfermedad para comprobar lo que luego pues será conocida como la enfermedad de Carrión. Muy bien. Entonces, pues lo que quiero decirles, muchachos, es que no todo está perdido, no todo es, pues, ¿no es cierto?, corrupción, días de ver cosas, ¿no es cierto?, que avergüenzan para cualquier persona que es peruano, ¿no? Pues, como por ejemplo, el sacrificio de Carrión, ¿no? Y bueno, en 1885 entonces comienza este gobierno de Cáceres que va a, por ejemplo, tener que lidiar con un problema muy importante que era la deuda externa. Entonces, en pocas palabras, aquí en el PowerPoint se ve, como ven, el segundo militarismo, digamos, no de gobierno a gobierno, sino a aspectos generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo económico, esa dependencia financiera del capital británico era porque recuerda, antes de la guerra ya el Perú había, digamos, entregado en gran parte el comercio a los ingleses, a las empresas inglesas. Y había una gran deuda, ¿no es cierto?, con empresarios ingleses. Habían varias formas de ver que el Perú era muy dependiente al capital inglés. Entonces, lo que quiere decir esto es que esta dependencia
aumenta más porque ya llega a niveles de todo tipo, ¿no es cierto?, de manejos económicos, incluyendo los financieros, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver bancos como el Banco de Perú y Londres, seguros como el Seguro Internacional, etcétera, etcétera, cosas que van a hacer claramente ver que los ingleses manejan nuestras finanzas. Bien, entonces, esto podría decirse entonces que se acentúa lo que ya había, la dependencia al capital británico. Bien, reactivación del sector agrícola y minero. Esto puede sonar muy positivo, ¿no? Claro, se reactiva, es decir, comienza de nuevo a producir, ¿no? Habían sido quemado, etcétera. ¿Pero con qué? ¿Con qué mano de obra? Ya no podían reclutar colíes. Hemos dicho que de manera vergonzosa el Perú había sido prohibido de traer más porque se sabía que eran solo para convertirlos casi en esclavos. Entonces, ¿qué les quedaba a los señores, a los dueños, a los grandes hacendados para poder reflotar sus haciendas? Pues lo que vamos a ver es cómo van a ensañarse, ¿no es cierto?, en explotación con el pueblo peruano, con la gente que va a ser prácticamente secuestrada, ¿no es cierto?, en estas haciendas, bajo el régimen llamado de enganche. Pero sí, claro, pues va a comenzar a ver dos cosas, uno por un lado, digamos, estas formas de explotación y otras, que el precio de algunos productos agrícolas va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba mejor cotizado, ¿no? El azúcar, el algodón, ¿no? Y claro, el cobre, por ejemplo, luego de la pues, construcción de, para terminar el ferrocarril central, entonces vamos a ver estas cosas. Y sí, es muy bueno que la economía se active, es muy bueno que el Perú produzca, pero sería mucho mejor, ¿no es cierto?, si no solamente unos cuantos se benefician de esto, porque se supone si que el Perú es un país de todos, entonces tiene pues que supuestamente los recursos naturales no solo tienen que favorecer a un 4 o 5 familias, entonces pues, y que más bien otros sufran una miseria inhumana. Entonces, pues, y eso es sí lo que hay que lamentar, ¿no? En esta época eso se va a ver muy fácilmente. Gran parte de la sierra permaneció en el régimen latifundista. Sí, lo que habíamos visto cuando comenzó la República, de que los despojos que iban quitándoles tierras, los grandes hacendados a las comunidades campesinas, esto, por supuesto, se detuvo un poco durante la guerra. Es más, en el Valle del Mantaro, ¿no? Lugares como, por ejemplo, Runatuyo, ¿no? La hacienda Laibe, pues, y otras haciendas fueron tomadas por los guerrilleros. Y al Estado peruano y a las grandes clases dominantes les costó mucho trabajo recuperarlos a sangre y fuego, literalmente. Bueno, entonces, ¿pero por qué hacían eso? Porque le están quitando a los hacendados. No, muchachos, lo que están haciendo ellos es querer, pues, recuperar, ¿no es cierto?, lo que les han quitado, ¿no? Aprovechando estos momentos de la guerra, cuando ellos están, ¿no es cierto?, levantando sus armas en la causa de la resistencia. Bueno, entonces, pues, esto es una cosa muy compleja, ¿no? Sí, o sea que el campesino, para levantar armas a favor de la lucha de resistencia, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, para poder, digamos, aprovechar y recuperar lo que injustamente les han quitado, bueno, eso sí, son delincuentes, ¿no? Pues eh, es entonces lo que va a pasar, como dice el sociólogo, historiador Nelson Manrique, Yaguarmayo va a haber, pues, ¿no? Ríos de sangre, ¿no? Van a darse
en medio de esto. Como por ejemplo, la rebelión de Atusparia. Pues Atusparia era un alcalde de un lugar llamado Marián en Ancash, que pues va a comenzar a protestar porque además de que a los que habían luchado siempre contra los chilenos, pues no había ningún premio, además de eso se les exigía, ¿no es cierto?, unos impuestos que eran impagables, entre otras cosas, ¿no? Como construir grandes edificios, etcétera, ¿no? Sin pago, gratis. Entonces ellos protestaron y la protesta se extendió a casi todo Ancash y llegó, por ejemplo, en Caraz, ¿no? Pero Cochachín, en fin. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Pues conversar con ellos. No, no hubo diálogo. Lo que hubo fue balas y cañones. Llegaron, pues, ¿no es cierto?, de Lima. Pues la oligarquía exportadora mantiene el control social de los campesinos, ¿no? Eso ya está dicho. Y eso no es el único hecho. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, cuando hablemos del gobierno de Piérola, ¿no? Otras veces donde el Estado, el gobierno, va a actuar en contra de los campesinos. El gobierno de Miguel Iglesias, entonces, ahí está, ¿no es cierto?, como un resumen. Miguel Iglesias inició la reconstrucción del país, para que te acuerdes. Andrés Cáceres firmó el contrato Grace. ¿Qué es el contrato Grace? La deuda que hemos mencionado, ¿no?, con los ingleses, van a exigir el pago a pesar de que ellos sabían muy bien que el Perú estaba pues en una bancarrota luego de la guerra. Pero el Perú tenía que iniciar un pago para intentar nuevos préstamos. Y una de las cosas que necesitaba el dinero del Perú, y mucha gente no lo menciona, es para recuperar Tacna y Arica. Pero profesor, ¿cómo dinero? Recuerda que según el Tratado de Ancón, mira, ¿no? Pues según el Tratado de Ancón que tú conoces, el Perú se estipulaba que si es que lograba ganar el plebiscito de la gente, ¿no es cierto?, que los peruanos que votaban para volver al Perú, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pagar 10 millones de pesos, ¿no?, a los chilenos. Entonces, ¿de dónde iban a pagar esos 10 millones de pesos si el Perú estaba quebrado? Entonces tenía que renunciar a la deuda. Y bueno, Michael Grace, una persona casada con una peruana, que ayudó, ¿no es cierto?, por ejemplo, vendía armas a los peruanos en plena guerra, arriesgándose, etcétera, etcétera. Hizo, pues, logró juntar a algunas personas para poder hacer, algunos acreedores del Perú, para poder hacer un trato que, digamos, pues, a simple vista, Cáceres entregó a los ingleses en ferrocarriles. Pero si lo vemos con detalle, ¿no?, lo que se hizo fue una negociación bastante positiva para Perú, porque en otras circunstancias, por ejemplo, el contrato Grace decía que el Perú entregaba por 66 años unos ferrocarriles que no existían. ¿Por qué? Porque el ferrocarril central de los corruptos, ¿no?, de los corruptos de la época anterior a la guerra, pues habían sido construidos solo hasta Chosica y un poquito más. Entonces, no servía de nada. Como decían en esa época, era un tren a la luna, ¿no? O sea, iba directo a la luna, no iba a ningún lugar, ¿no? Pues, entonces, por eso, el siguiente tramo, el acuerdo era, le entregaban a sus 66 años y los ingleses se encargaban de construirlo. Los ingleses se encargaban de construirlo. Bien, esos tratos con extranjeros, ¿quién los aceptaría? ¿No? Una con otra, ¿no? Tú das, ellos dan. Tú recibes, ¿no es cierto? Y también no solamente entregas, regalas. Pues, entonces, este contrato, entonces, pues,
era la única forma de financiar los ferrocarriles. Y el gobierno peruano, pues, aceptó. La otra era, pues, también la negociación del guano. El guano, pues, como sabemos, después de la eh, orgía financiera de los Dreyfus, con Pierola a la cabeza, que algunos se olvidan de esto, pues, después de este momento, el Estado peruano estuvo intentando hacer negociados y llegó la guerra. Entonces, los chilenos, como tenían controlado el país, toda la costa, entonces no podía seguir intentando negociar. Ahora, el Perú tenía entonces una forma de pagar una parte de la deuda por el guano que quedaba, por el guano que quedaba. Y así fue. Pues entonces, y eso se le llama contrato Grace, porque fue Michael Grace quien lo impulsó, pero realmente lo firmaron Antonio Aspiga por el Perú y Lord Donoughmore por y los acreedores internacionales conocidos como Club de París. Bien. Remigio Morales Bermúdez. Bueno, un gobierno que lo único que hizo pues, fue perseguir a campesinos que se resistían a los pagos y pues no exigir a Chile cumplimiento de Tratado de Ancón, ¿no? Los chilenos querían, pues, ¿no es cierto?, hacer cada vez más tarde el plebiscito, es decir, esta votación. ¿Por qué, pues, muchachos? Porque mientras más se tardaba, venían más chilenos a vivir a Arica, a Tacna, a Tarapacá, ¿no? Y claro, y en Tacna y Arica iba a ser la votación. A eso se le llama chilenización, pues, ¿no? Estaban metiendo más chilenos a la zona, ¿no? Pero, como he dicho, así pues, hay algunos, ¿no?, gobiernos que son muy represores, son muy duros con nuestro pueblo, pero pues, con los extranjeros, ahí sí, ¿no? Como gatitos. Pues bueno, y eso pasó en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. En el segundo gobierno de Cáceres, ¿no?, prácticamente ni bien comenzaba, fue acusado de corrupción, de pues fraude electoral, ¿no? Fue acusado de fraude electoral. Y los golpistas esta vez sí lograron el poder, pero no con marchitas, ¿no? Pues, sino lograron el poder, formaron un ejército. Pero ¿quién fue quien los apoyó? Mucha gente estaba muy descontenta, muchachos, por el gobierno de Cáceres, a pesar de que él, digamos, directamente no tenía la culpa de esta, pues, ¿no es cierto?, situación económica que había empujado los grandes empresarios, pues, entonces, el pueblo a veces, ¿no es cierto?, ¿no?, por desconocimiento, culpa al gobernante de las cosas que se hacen durante el gobierno. Y claro, entonces, por esa razón, Cáceres pues va a ser sacado por el mismo pueblo que lo apoyó en la lucha de resistencia en gran parte. Y claro, va a haber un baño de sangre, ¿no? En 1895, ¿no es cierto?, donde Pierola, el caudillo que había abandonado el Perú, que hablaba en contra de los guerrilleros, que hablaba en contra de la resistencia, pues el que había sido durante tantas veces, ¿no es cierto?, había matado a cientos, a miles de soldados con su gente golpista. Llegaba de nuevo al Perú y era visto como un salvador, como un salvador. La historia, muchachos, nos enseña muchas lecciones, como por ejemplo eso, ¿no? Si hubiera habido en esa época memes, redes sociales, la gente hubiera estado más alerta, ¿no? Cuidado, ¿no? No le creas, se fue
pidiéndole permiso a los chilenos en plena guerra, abandonó el gobierno de Perú y sus soldados enfrentaban a los soldados peruanos en plena guerra, ¿no? Como por ejemplo lo del asunto de Acuchimay, donde murieron más de 500 soldados peruanos enfrentados con soldados peruanos, los soldados de Piérola, o con su famoso prefecto más en Ica, ¿no es cierto?, donde murieron más de 300 soldados peruanos luchado con peruanos. Una guerra golpista en plena guerra con los chilenos. Entonces, este señor es el que llega al poder y no sé por qué le tiran tantos cohetes al señor, pues, que González Prada le llamaba, ¿no? Pues, el enano Perinola, ¿no? Pues, Piérola. Tal vez alguno de ustedes estará preguntándose, profesor, ¿qué le hizo Piérola? ¿Qué le ha hecho a Piérola? Bueno, a mí no, pues. Pero nuestra historia, por supuesto, tienen que ser las personas mostradas como son. Dicen que él hizo un gran gobierno, ¿por qué? Porque en Lima vivía la Belle Époque, ¿no? La Belle Époque, sí. En esa época las palabras de la gente guachafa no estaban de moda las palabras en inglés, ¿no? Como CEO, ¿no? Pues branding, no. Estaba en francés, era, ¿no? La Belle Époque, ¿no? La bella época. La bella época se le llama a este momento, claro que en la Primera Guerra Mundial, digamos, se conoce en Europa, digamos, bien la luz eléctrica, autos, etcétera. En el Perú es un remedio de eso en Lima, ¿no? En Lima hay un remedio de eso, ¿no? Y efectivamente van a haber cosas como, por ejemplo, algunas obras de construcción, ¿no es cierto?, de estilo Art Nouveau, ¿no? El estilo Art Nouveau, que claro, para los arquitectos, ¿no es cierto?, es importante mencionar los estilos rococó, bla, 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 ¿no? El Art Nouveau llegó las estructuras metálicas, llegó la Avenida La Colmena, la electricidad, todo muy bonito, Lima cada vez se veía más moderna, ¿no es cierto? Los cines comenzaron a llegar, los teatros como el Teatro Colón, etcétera. Lima se llenaba de obras, mármol por aquí, mármol por allá, ¿no? Estructuras metálicas, todo muy bonito, la Casa de Correos. Pero, a diferencia de lo que dijo, ¿no?, Abraham Valdelomar, y ojo, que él no lo dijo pues porque él lo veía como algo bueno, sino él estaba lanzando un meme escrito literario, ¿no? Pues lo de cuando decía que Lima es el Perú, ¿no? Y que él, pues, que el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert y yo soy el Palais Concert. Pues lo que estaba diciendo es de una manera repetir lo que él veía en sus ensayos periodísticos, que para muchos Lima era el Perú. Y claro, mientras habían esas cosas, ¿qué ocurría, por ejemplo, en Iquitos, en Loreto? ¿Qué estaba pasando? Miles de peruanos estaban siendo secuestrados para ir a sacar el caucho. Pero esto se les habla solamente del boom, ¿no? El boom minero, el boom del caucho. Pues el caucho, pues cuántas miles de personas murieron, ¿no es cierto? Secuestrados, eliminados, mujeres violadas, ¿no? Por la ambición de los caucheros. Pues, como hemos dicho, producir no es tan mal, pues, pero, pues si esto significa daños a otras personas, entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país de unos cuantos. El estanco de la sal. El estanco de la sal, sí, ya para un premio increíble, ¿no? O sea, pues ni la sal podían
comer tranquilos, ¿no? El Estado pone un impuesto supuestamente para rescatar Tacna, Arica, ¿no? Para tener dinero, para poder pagar deudas, pero ¿cuántos impuestos habían para los grandes ricos que nos habían empujado esta guerra? ¿Cuántos impuestos más habían? Pues no habían esos. Y claro, para ellos, pues, pagar por sal no era mucho, pero para personas, pues, que no tenían nada o casi nada, pues ya era, pues, el colmo. Se levantaron en Guanta, se levantaron en Guanta. ¿Y qué hizo el gobierno? Reprimirlos. Y algunos vieron que era muy peligroso que los indígenas o los indios, como llamaban en esa época despectivamente, votasen. Entonces, por eso es que se decidió que a partir de ese momento, ¿no? No deberían votar los indígenas porque si no, pues, ¿no es cierto? Mucho roche, muy evidente que el gobierno es solamente de los oligarcas. Entonces hizo la reforma electoral donde solamente votaban los que podían escribir y tenían alguna propiedad y por lo tanto, obviamente, así al ojo, ¿no? Al ojo, pues miles y miles de peruanos dejarían de votar, ¿no? Las mayorías. Fue tan fresco esto, fue tan descarado que en 1903 solo 3.000 personas votaron de 3 millones de peruanos, el 3%. En Lima, ¿no? Era la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero solo fuera de Lima, 3.000 personas votaban. O sea, pues, para que te des cuenta. Entonces, este gobierno que tanto aplauden, ¿no? De modernizar Lima, qué bonita Lima, claro, pues llegaron, ¿no es cierto?, grandes académicos, ¿no es cierto?, para construir cosas muy bonitas, pero pues no solamente Lima es el Perú. Bueno, ¿y qué decir, no es cierto?, con respecto a nuestra realidad? Ahora, pues algunas personas consideran que el Perú debería dolarizarse. En esa época, el Perú perdió prácticamente su eh, control de la moneda al adoptar la libra peruana de oro, a la par con Londres. Y la compañía recaudadora de impuestos, que era como una SUNAT de esa época, era manejada por ingleses, no era manejada por el Perú, sino se la habían entregado a los empresarios ingleses. Bueno, entonces, la reforma militar, etcétera, ya no hay más tiempo para hablar al respecto, pues vamos a ver qué pasa luego del gobierno de Piérola. Para algunos, la República Aristocrática comienza en 1899, pero según Basadre, que le dio ese nombre en su libro, en su obra Historia General de la República, lo apunta a 1895. ¿Por qué? Porque esa división, ¿no es cierto?, con Piérola, porque no era del partido civil, ¿no? Pues no significa que no era, pues, apoyaba a los oligarcas. Sí, él salió, pues llegó al poder por el pueblo, pero que su gobierno haya hecho cosas por el pueblo, pues está muy difícil de pensar. Ya acabamos de mencionar cuáles son sus grandes obras. Bien, la República Aristocrática, en todo caso, sería, digamos, la conclusión, ¿no es cierto?, del Perú después de la guerra, ¿no? Si ya en el gobierno de Piérola estaban entregados, ¿no es cierto?, los grandes negocios a las grandes familias del Perú, en esta época ya había, pues, un total control, ¿no? Pues, así que esto de la dependencia del capital británico, pues como hemos dicho, implica una acentuación muy grande. ¿Cómo se verifica? Las grandes haciendas, pues, del norte del país, por ejemplo, ¿no? Teníamos haciendas como
Pomalca, ¿no? Cartavio, que eran de, por ejemplo, Cartavio era de la Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation era la empresa que se había formado luego del contrato Grace para administrar el ferrocarril y las cosas que había entregado el gobierno. Y esta empresa luego fue absorbida por la familia Grace. Entonces, por eso le decían la Peruvian Corporation. O, pues, ¿no es cierto? O la Peruvian Grace. Entonces, ellos eran dueños de haciendas, de puertos como Malabrigo, ¿no? Eran dueños de hasta las instalaciones de los puertos del Perú, ¿no? En el territorio peruano, por eso se le llama enclaves, ¿no? Pues tenían los ferrocarriles, tenían los puertos, tenían las haciendas, ¿no? Entonces, un poco más y ya tenían a los peruanos. Por eso esto se le llama enclaves. De la misma manera, los norteamericanos ya estaban entrando en la sierra a través de la minería, ¿no? Por ejemplo, la Casapalca Company, ¿no? O la Cerro de Pasco Mining. Entonces, en todas ellas, claro, pues claro, se experimentaba cuando había necesidad de más materias primas, por supuesto, se vendía más, ¿no? Y claro, eran beneficios para la economía grande peruana, la macroeconomía. Pero a la gente pobre, pues seguía mal. Como se ve acá, modalidad de explotación de mano de obra. Ya hemos hablado de las correrías. ¿Por qué se le llama correrías? Porque, pues muchachos, así como antes, ¿no es cierto? Se iban a la África a secuestrar africanos, los caucheros se iban a la selva a secuestrar a las comunidades de la selva, a llevarlos a sacar el caucho, ¿no es cierto?, en condiciones inhumanas. Pues eso, como fue reportado, por ejemplo, por el inglés Roger Casement, ¿no es cierto?, y que el Hipócrita de Vargas Llosa luego publicó ese informe con el nombre del Sueño del Celta. Pues las habilitaciones, estas formas, entonces, en un país disque republicano, disque democrático, miren esas cadenas, ¿qué creen que nosotros las hemos hecho? Oh, eso es mentira, ¿no? Ellos estaban viviendo felices, les gustaban las cadenas, eran sus collares. Pues era el progreso, profesor, ¿por qué quiere tener el progreso? Bueno, pues a veces hay personas, ¿no es cierto?, que eh, quieren cerrar los ojos. El caucho, entonces, sí, generó la Casa de Hierro, el Hotel Palace, ¿no?, que está en la moneda de orgullo del Perú, ¿no es cierto? Hermosas construcciones, algunas traídas literalmente, ¿no es cierto?, por partes desde Europa, ¿no? Un lujo tremendo en los caucheros, en la familia Arana, en los Fiscarral, pero obviamente, y estas personas, de la misma manera, los grandes hacendados, ¿no es cierto?, como los Graña, ¿no? Pero los Graña, los dueños, pues, ¿no es cierto?, de haciendas acá en el norte de Lima, ¿no? O los Larco, ¿no? Pues, claro, pues sí, les iba bien, mucha azúcar, muy dulce, pero ¿qué de dulce tenía, por ejemplo, el enganche? ¿No? Les pagaban cuando querían, les pagaban con unas monedas preparadas por ellos mismos, llamados fichas. Les pagaban, les daban adelantos para poder retenerlos hasta que se mueran, que sus hijos sigan el contrato, sigan y sigan, por eso le llaman enganche. Y en un país, repito, donde supuestamente había democracia, prácticamente secuestrados, ¿no? Así que si tú te parece, digamos, pues,
perverso que hayan muerto 2 muchachos encerrados, ¿no?, en un container. Aquí había cientos de personas encerradas, ¿no?, privados de su libertad, ¿no?, por las condiciones de trabajo que daban los hacendados. Entonces, pues, algunos dicen: "Ah, estos los que hablan esas cosas son llorones", ¿no es cierto? Porque no les gusta el progreso, no les gusta, no les gusta que el país progrese. Bueno, entonces, eh, y claro, pues en el sur eran las cosas iguales o peores. En las grandes haciendas de los gamonales, que hasta los años 60 podían violar a las hijas de los campesinos. Pues en ese lugar fue un comandante del ejército, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, ¿no? Y claro, pensaban, ah, ya, los grandes hacendados, lo compro, le pago unas monedas, ¿no?, le invito a una fiesta y ya está. Va a ser algo así como mi guachimán, ¿no? Pero no fue así. Esta persona más bien informó el maltrato de esos otros peruanos, que no solamente los Egusquiza, ¿no es cierto?, los de La Piedra, los Romaña, los López de Romaña, los Candamo, son peruanos en esa época. También eran peruanos los Mamani, los Quispes, los Aydubiris, pues en la zona Aymara. Y este personaje, viendo pues que el Estado no hacía nada para hacer justicia, se rebeló, se rebeló con el nombre de Rumi Maki, que lo ven ahí, ¿no es cierto?, en el círculo rojo. Eduardo López de Romaña, de las familias más millonarias del Perú, cayó el gobierno en él. José Pardo Barrera, otra familia millonaria. Augusto Leguía, no tanto, pero sí era pues ligado a las grandes familias. Pues Eduardo López de Romaña hizo algo, un favorcito les hizo a los grandes dueños de minas. Leyes, obviamente, donde permitían, ¿no?, que se lleven los recursos naturales del Perú sin dejar mucho a cambio, ¿no? Favoreciendo entonces a los dueños de minas peruanos o extranjeros. Principalmente los que invertían eran extranjeros. Pues el código de minería, el código de comercio, ¿no?, otro regalo más. El código de aguas, uy, ni qué decir. Como tú sabes, ¿no es cierto?, los campesinos, ¿cómo pueden producir sin agua? ¿Y cómo puede producir sin agua cuando, por ejemplo, los dueños de las grandes haciendas son los que distribuyen el agua? Sí, le van a distribuir un montón, ¿no es cierto? No, todo lo contrario. Le secan el agua, se la quitan, para que poco a poco, pues, ¿no es cierto?, se les obliga a vender sus tierras. Y luego ellos, ¿no es cierto?, como tienen familias que alimentar, se van a buscar, ¿no es cierto?, el enganche, el contrato en las haciendas. Todo un círculo, ¿no es cierto? O también que podría ser en las minas. Eso era el juego, quitarles las tierras a través de quitarles el agua, para luego obligarlos a buscar trabajo en las haciendas, en las minas. ¿Qué hacían las autoridades peruanas? Nada. ¿Por qué? Estaban ligadas a esta corrupción. El gobierno de José Pardo y Barrera, por ejemplo, en 1904-1908, pues de Eduardo López de Romaña, entonces, y de José Pardo y Barrera, Manuel González Prada decía, pues, ¿no es cierto?, en uno de sus escritos, pues, que en los gobiernos del Perú, que supuestamente es para todos los peruanos, que supuestamente, digamos, como son de las más encumbradas familias, de los que tienen más apellidos y certificados en la Universidad de San Marcos, por supuesto, muy estudiosos, han estudiado en el extranjero, eran los que podían entonces hacer que el Perú funcione. Pero ¿sabes qué decía González Prada? González Prada decía que los políticos del Perú se pueden resumir en 3 palabras:
imbecilidad en acción. Pues, y no lo decía, ¿no es cierto?, a gente campesina que ni siquiera podía votar, sino a esos que se creían mucho, ¿no es cierto?, porque habían estudiado en ese momento aristocrática Universidad de San Marcos o en universidades extranjeras. Pero mira, pues, estos eran los que, digamos, recibían una migaja de lo que, pues, se producía. Y no lo digo yo, Rosemary Thorpe, Geoffrey Bertram, dos grandes historiadores de la economía ingleses, van a hablar de esta economía abierta que se comienza, ¿no es cierto?, en esta época. Es decir, poco retorno y, claro, mucha repatriación de capitales, muchas riquezas, ¿no es cierto? Invierten uno y regresan 20. ¿Qué tal negociazo, no? Pues hacer eso, ¿no? Que a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que yo invertir uno y que me devuelvan 20, pues sería bien fácil, ¿no es cierto?, ¿no? Y claro, y el Estado peruano acepta las migajas. No podía haber una mejor negociación, en fin, ¿qué pasaba? O qué manos rompían, qué manos compraban, qué diputados, qué ministros, pues como denunciaba González Prada. José Pardo y Barreda, entonces, más de lo mismo, el hijo del fundador del Partido Civil, más de lo mismo, resucitaron el Partido Civil, y cuando hablamos de civilismo no se refiere entonces a, pues, gobiernos que no son militares, sino que son del Partido Civil. Segundo civilismo, puros civilistas, ¿no? Todo, ¿no? Periódicos, todo civilista. Pues, pero luego va a haber entonces que no era tan civilista y luego los va a traicionar. ¿Por qué los va a traicionar? ¿Por qué dice eso, profesor? Porque este señor se va a vivir y va a comenzar a trabajar con los norteamericanos. Y los norteamericanos no eran, pues recuerda, los que manejaban el Perú. Los que manejaban el Perú eran empresarios ingleses. Entonces este señor ya viene con ideas raras, ¿no es cierto? No, que los norteamericanos, que el progreso está con los norteamericanos, etcétera. Y luego entonces va a enfrentarse con el Partido Civil, que lo había llevado al poder. Entonces, pues, pero durante el gobierno de su primer gobierno, pues, como hemos dicho, por ejemplo, era muy valiente. En 1911, en Chicama, murieron más de 600 campesinos peleando porque no suban los precios de los productos, de la comida, ¿no es cierto? No acaparen, pues que las mujeres en Huacho, por ejemplo, ¿no es cierto?, luchando pues para evitar prácticamente ser tísicos, ¿no?, muertos de hambre, trabajando con mucho ahínco, ¿no? Como estos trabajadores del paro agrario en Ica, ¿no? Pues, pero eso sí, pero para repartir territorios, ¿no es cierto? Ahí sí no es, pues, valiente, ¿no? Ahí sí no manda la policía, los cañones, ¿no? Pues como le manda al pueblo, ¿no es cierto? En Chicama, en Huacho, ¿no? Pues aquí en Lima, ¿no? Los grandes gobernantes. Con Bolivia, hasta Bolivia le corrió, ¿no? Y le entrega, pues, una parte de, pues, la zona cercana al lago Titicaca, Polo Bustamante, y Belardo Río Branco, ahí sí, pues, ¿no es cierto?, Brasil, ¿no? Brasil, pues, más de 100.000 kilómetros cuadrados entrega. Toda esa pancita que tenía el Perú, se voló, ya no había, pues, el Acre. No hubo guerra. Y a mí la verdad, ¿no es cierto?, ese Capitán Perú a veces le hace, digamos, propaganda, ¿no? Le guía, es un gran gobernante. Pues, no sé, pues, será en Tierra 2, ¿no? Tal vez el Capitán Perú vive en Tierra 2, en Perú 2, ¿no? En un multiverso. Pues, Billinghurst. Conocido como el Plan Grande porque prometió... Profe, Sí. el gobierno de Brasil simplemente reclamó el territorio y les dieron así de fácil.
Básicamente, no te podría entrar en detalles, pero básicamente sí. O sea, no hubo ni siquiera intento, ¿no? Se movieron los soldados, nada, como en otras ocasiones, nada, no hubo eso. Se hizo el tratado porque decían que Brasil, es que, ¿qué pasa? Los colonos brasileños, ¿no? Principalmente los colonos brasileños habían entrado un poco más y entran a vivir a Machu Picchu, literal. Entonces, pues el gobierno peruano dijo, ya, ustedes me devuelven hasta al HIT, al río HIT, ¿no? En lo que ahora es Madre de Dios, me devuelven Madre de Dios, ¿no? Y para que no se roche, ¿no es cierto?, esa parte que antes era Cusco, y pues le entregamos otra parte. O sea, Brasil le devuelve al Perú, pues, lo que ahora es Madre de Dios y una parte de Cusco, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, eh, entonces, Billinghurst, llamado Pan Grande, y claro, este, las, se habla de las 8 horas de trabajo, ¿no? Los trabajadores estaban ya desde el gobierno de Piérola, ¿no?, en pie de lucha porque comenzaron las fábricas y comenzaron la explotación. O sea, no eran buenos sueldos, no se mejoraba y había muchas personas que eran, pues, gente que había peleado, pues que había, para, no sé si para buena suerte o mala suerte, había sobrevivido de la guerra, habían peleado en San Juan, en Miraflores, como por ejemplo un señor llamado Manuel Caracciolo Lébano, que vivía en Lurín. Esta persona entonces, pues como tenía ciertos estudios, pudo convertirse en un obrero panadero, ¿no? Lo llamaban, ¿no es cierto?, en la panadería Estrella, por ejemplo, ¿no?, de Sir Arthur Field, ¿no?, de las galletas. Entonces, pues ellos comenzaron a organizarse y como eran leídos, comenzaron a entender cómo podían organizarse y comenzaron a formar sindicatos, ¿no? Y bueno, este señor Manuel Caracciolo había peleado en las guerras, pero el gobierno obviamente no le importaba. Y así muchos que habían veteranos de las guerras fueron reprimidos brutalmente, ¿no es cierto?, cuando comenzaron a protestar para que les den, por ejemplo, un mejor trato. En Europa ya habían logrado las 8 horas de trabajo, habían logrado los derechos de leyes de accidentes laborales, es decir, que no te boten a patadas luego de que te revienta una mano, un brazo, una pierna, ¿no es cierto?, una máquina. Pues entonces es por eso que en esta época va a surgir un fuerte movimiento obrero en Lima, ¿no? Pues, y que va a ser dirigido por obreros como Manuel Caracciolo Lébano, su hijo Delfín, pues Tomás Gutarra, etcétera, etcétera. Pero claro, y el liderazgo intelectual de González Prada, ¿no?, y los periódicos, en fin. La lucha, entonces, pues, se centró en el Callao. El Callao, ¿por qué? Porque por ahí se movía la economía peruana, ¿no es cierto? Ser una economía de extracción de materias primas por donde salían y entraban las cosas por el puerto del Callao. Entonces, paró el Callao y prácticamente paró la economía, pues dependiente, totalmente atrasada que tenían las élites peruanas. Entonces, pues era un peligro y por esa razón aceptaron darles, ¿no? El gobierno aceptó darles porque pues los tenía, digamos, entonces eh, muy presionados los obreros del Callao. Se les dio a los obreros del Callao, nada más del Callao. Pero claro, entonces pensaron allá, los obreros del Callao, les damos las 8 horas ya, lo dejamos tranquilos para que trabajen, pues, ¿no es cierto?, con sus derechos, y ellos no les va a importar un pepino, no les va a importar nada, ¿no es cierto?, el resto de obreros, pero no fue así. Entonces, por eso es que Billinghurst, en vez de verlo como un solucionador de problemas, la élite peruana lo vio como un inepto que había hecho lo que no debía hacer, es decir, negociar, acordar cosas, brindarles apoyo desde el Estado a los pobres, ¿no? Y entonces, por eso los oligarcas
pues ya tú sabes lo que pasa cuando tú haces medidas a favor del pueblo, así seas corrupto, que robas $20,000, otros roban 26,000 millones de dólares y no lo cuentan, ¿no? Pues las hijas, ¿no es cierto?, de los grandes diputados, ¿no es cierto?, tienen a sus amigas, sus hermanas, sus vecinas, ¿no es cierto?, que son del pues, Clemens Markham High School, ¿no?, o del Alpamayo, ¿no?, High School, ¿no?, pero eh, cuando ellos hacen argollas se le llama redes sociales, ¿no? Pero cuando los cholos hacen argolla, ¿no? Se le llama corrupción, ¿no? Pues entonces, en esta época, los de la élite, pues vieron un peligro, ¿no es cierto? Pues cómo se le ocurre dar las 8 horas a lo del Callao. Y bien, entonces lo votaron a Billinghurst y hubo un gobernante militar, pero no pudo soportar mucho tiempo. Llegó la Primera Guerra Mundial y el Perú podía aprovechar el auge de exportaciones, ¿no? Entonces, para lavar las cosas, porque los gobiernos militares no eran bien vistos por ser represores, ¿no es cierto? En esa época salían los soldados y como no había policía específicamente, los soldados salían con sables, le cortaban la cara, iban, ¿no es cierto?, así a caballo a romper la manifestación, pues sin ningún problema. Ahora, obviamente, no se hace eso, ¿no? La gente filma, en fin. Pero entonces lo que eh, hizo Pardo era, pues, ¿no es cierto?, habían dado ya la ley de primaria obligatoria gratuita. El Estado peruano estaba soltando, ¿no es cierto?, la primaria, ¿no? Pero claro, con primaria tú no podías ingresar a la universidad. Entonces pero era un paso. Entonces, porque ahora los obreros podían entonces aspirar a entrar a San Marcos, que solamente era para los hitos, ¿no es cierto?, de la gente más acomodada y bueno, algunos intelectuales de clase media. Bien, entonces, pues en ese es que el gobierno de Pardo estalla la Revolución Rusa, ¿no? Sí, y tú te imaginas, ¿no es cierto? Ahorita, ¿no? Ahorita, pues en las casas de los más millonarios, ¿no? Se escuche, ¿no? Que han matado al zar. El pueblo ruso ha tomado las calles, ha tomado Moscú, Petrogrado, ha tomado, ¿no? Pues debe ser, pues debe darles miedo, ¿no? Es cierto, porque puede pasar acá también en Perú, ¿no? Porque si allí hay hambre, hay problemas, hay analfabetismo, etcétera, etcétera, pues acá hay más o peor. Entonces, en 1917 pues se escucha aquí esto y comienzan de nuevo los obreros a tomar Lima, ¿no? Toman los tranvías, toman el ferrocarril, los mineros bajan con dinamita, ¿no? Entonces, qué miedo, ¿no? Bueno, como yo no tengo obreros, no sentiría miedo, ¿no? Pero, pues, estos que maltrataban a la gente, ¿no? Que le decían a una señora, bueno, puedes quedarte a trabajar, pero, pues, no, se aceptaba, por ejemplo, ¿no es cierto?, abuso sexual, ¿no? En fin, pues, esos tenían miedo. Y pues 3 días hicieron parar Lima los obreros. ¿Y qué fue el resultado? El resultado fue la ley de 8 horas laborales. Porque en el colegio generalmente dicen, el señor José Pardo, el buen presidente José Pardo, les dio las 8 horas de trabajo a los trabajadores. No les dio nada. Ellos presionaron y tuvieron que aceptar. Es como que digan, ¿no es cierto? Merino les dio, soltó el gobierno, ¿no es cierto? Porque buena gente, quiero dejar el gobierno, ¿no? Pues aceptó dejar el gobierno, ¿no? No fue así. Entonces, bien, llega el gobierno de Leguía, lo último. Pues, y claro, como siempre, Leguía estaba ya
muy involucrado con los norteamericanos. Y Leguía, pues, va a ser un gobierno fiel a los norteamericanos. Y no porque solamente, pues, digamos, ame la bandera, ¿no es cierto?, con rayas y estrellas, ¿no? Pues él era un agente, es decir, un empleado de la Life Insurance, y pues esta empresa tenía negocios de construcciones de carreteras, ¿no? Tenía una gran constructora, una inmobiliaria, como se le llama ahora, llamada Foundation Company, tenía empresas de seguros, etcétera, etcétera. Había muchas empresas, ¿no es cierto?, en el sistema financiero norteamericano, la Life Insurance Company. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque el gobierno de Leguía pues, va a contratar un préstamo. Y adivinen quiénes ganan. La Life Insurance para prestar el dinero. Y así comienzan. Y adivinen quiénes llegan a construir las carreteras del Perú para progresar, para modernizarlo. Sí, la Foundation Company. Pues entonces todo estaba amarrado. Su hijo es el que hace el negocio. Recibe un porcentaje, como cualquier otro negociador, de los acreedores, ¿no?, norteamericanos. El hijo de Leguía negociando a nombre del Perú. Pues la argolla más evidente. ¿Y qué decían los periódicos? No decían nada. Más bien atacaban a los que atacaban a Leguía. ¿Por qué? Ya te imaginas, ¿no es cierto? Plata, dinero, comprados los periodistas, etcétera, con nombres, radios ya en esa época, ¿no? Pues haciendo opinión a favor del régimen corrupto. Los civilistas no eran precisamente bebés de pecho, no eran buena gente, no eran honrados, pero eran enemigos y por eso entonces comenzó una lucha política. Bien, y una cosa que logró es comprar los diputados suficientes para poder reelegirse y reelegirse, y claro, sería reelegirse y luego reelegirse. Bien, claro, de esa manera entonces se mantenía el poder en estas personas aliadas del capital norteamericano. Bien, y claro, llegaron chorros de capitales norteamericanos, ¿no es cierto? Cerro de Pasco Copper Corporation, por ejemplo, ¿no? La IPC, la International Petroleum Company, ¿no? Llegaron, pues, ¿no es cierto?, grandes cantidades de capitales y minas, en fin, ¿no? Pues, y claro, pues por eso el gobierno norteamericano, cuando comenzaron los problemas de la crisis, ya para el año 23, crea el banco de reserva, ¿no? Para evitar, ¿no es cierto?, las fugas de capitales inmediatas, un control de precios, etcétera, etcétera, control bancario. Pues, pero como se sabe, en el año 29 llega la crisis mundial del capitalismo y afecta a un Perú que es totalmente dependiente del capital norteamericano. Bueno, aquí se ve en este PowerPoint sobre las obras. Por supuesto que hizo obras por el centenario, claro que las hizo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Plaza Martín, ¿no? Tan usada, ¿no es cierto?, políticamente. La Plaza San Martín, pues los argentinos regalaron la estatua de San Martín, pero y la base y toda la plaza de mármol, ¿no es cierto?, importado de pues, Europa, todo eso que costaba millones, que lo hizo el Estado peruano. De la misma manera que la plaza, el Parque Universitario, el relojito lo regaló los alemanes, el resto lo puso el gobierno. De igual manera que la Plaza Manco Cápac y todo eso, ¿no? Lluvia de dinero por todos lados, ¿no es cierto? Y las construcciones amarradas, ¿no? Ya sabemos claramente. Y claro, y también, pues, ¿no es cierto?, se hizo la Avenida Venezuela, se hizo la calle Unión, la calle Progreso, ¿no es cierto?, la Avenida Arequipa, luego en ese momento llamada Leguía,
pues se hizo una serie de construcciones. Pues claro, pues señores, recuerden pues que Lima es el Perú, ¿no? Y mientras en algunos pueblos Sí, no hay una sola escuela. una pregunta. Sí, O sea, ellos hacían construcciones porque como su hijo estaba en la empresa, él iba a cobrar todo el dinero, algo así. bueno, algo como eso, bueno, él solamente se metió directamente en el préstamo que se hizo a nivel internacional como representante del Perú. Pero lo que sí, obviamente, las empresas que licitaban con el Perú, como ahora, ¿no es cierto? Con los Graña Montero, pues el Club de la Construcción, pues estaban ligados al gobierno, pues, ¿no es cierto? Y ellos ganaban siempre, ellos construían siempre. ¿Mm? Pues, y claro, pues nosotros solamente vemos las obras, pero pues, por detrás hay millones que se está robando al Estado, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de eso, para construir las carreteras en las zonas cercanas a las minas, en fin, no había mano de obra. La gente no quería ir a que los exploten. Entonces, ¿qué cosa hacían? La ley de construcción vial. Es decir, los secuestraban alegando que están de vagancia, o sea, el Estado peruano les despojaba de sus tierras, les quitaba sus tierras, les quitaba de dónde trabajar y los alegaba vagancia, ¿no? Cuando los veían, los capturaban y le decían, te cambio, ¿quieres vivir en prisión o quieres construir carreteras? Entonces, los gringos no podían traer mano de obra porque era muy caro traerla a Estados Unidos. Entonces, pues, y como ellos no tenían ni haciendas ni minas, entonces ellos no podían conseguir su propia mano de obra. Por eso dicen esto, que era como la mitad en el siglo XX, ¿no? O sea, como en la época colonial, ¿no? Que el Estado entregaba a los indígenas a el trabajo, en este caso a empresas. Esto mismo estaba haciendo el Estado, ¿no? En el siglo XX con nuestro pueblo. Bien, entonces, pues, para terminar, el gobierno de Leguía, pues, eh, va a, en el primer gobierno, recibir la visita de un ingeniero llamado Juan Grieve. Y este ingeniero Juan Grieve le ofrece los planos del el primer auto construido totalmente, 100% en América Latina, en un país subdesarrollado. Le ofrece los planos y Leguía dice, no, nosotros ya estamos, ¿no es cierto?, comprometidos con los Ford. En otras palabras, lo que estaba diciéndole, no, pues, yo tengo que comprar autos Ford caros y no ayudar a producir autos peruanos con ingenieros peruanos y pues recursos peruanos, ¿no? Eso es el ejemplo, ¿no es cierto?, de estos que quieren acentuar la dependencia, ¿no? Pues para aquellos que creen que no es cierto que en el Perú nunca se ha intentado, bueno, tenemos a Pedro Paulet, que ahora están hasta el billete, ¿no es cierto? La tecnología en el Perú no siempre ha sido, pues, ¿no es cierto?, esperando lo que otros dicen, ¿no? Tenemos a Santiago Antunes Mayolo, un gran, pues, ¿no es cierto?, científico, ¿no? Pues que le ofreció durante muchas oportunidades al Estado peruano para hacer la central eléctrica en Mantaro, no le hacían caso, la central eléctrica más chiquita, la de Huallanca, ¿no es cierto?, el Cañón del Pato, etcétera, etcétera. Pues entonces Leguía lo que quería era plata rápido y eso se la daban los gringos, ¿no? Y claro, por eso cuando hubo la crisis de 29 se cayó totalmente el sistema, ¿no?, de corrupción, etcétera, y aprovecharon entonces sus enemigos, ¿no? Sus enemigos y lo sacaron y lo metieron a la cárcel, ¿no? Pues, pero para terminar ya con esto, wow, eh, surgen estos partidos políticos, ¿no es cierto? ¿No? El APRA, el Partido Socialista, ¿no? Los obreros ya no se contentan solamente con luchar por las 8 horas, etcétera, sino, pues, ¿no es cierto?, por una oportunidad de participación política, ¿no? Participación política. Ahí en la torre, en un primer momento, su APRA
dice, quiere ser revolucionaria, ¿no? Pero luego, pues vamos a ver, ¿no es cierto?, que cambia de postura. El socialismo no funcionó, no había, luego de Mariátegui y la experiencia de los obreros, pues se diluyó en el Perú. El socialismo no tuvo mucha influencia, ¿no es cierto?, en la década de los 30, 40, etcétera, etcétera. Y bueno, Mariátegui pues nunca estuvo coludido con la corrupción ni nada, nunca aspiró a ningún cargo político, mientras que de la Torre pues dijo, que eso, prometía que nunca iba a participar en elecciones, y en la primera que pudo, en el año 26 postuló, y el 29, ¿no es cierto? Y obviamente le guía muy feliz. Bueno, entonces ahí terminamos, ¿no es cierto? Ah, no, ¿verdad? Estamos olvidando esta parte, ¿no?, de las pérdidas territoriales. Esta parte verde le llaman trapecio amazónico, ¿no? Y como ven, esto es lo cedido a Brasil en el Tratado de Herrera Ponte, y esto es lo cedido a Colombia, el llamado trapecio amazónico. Otra vez sin mediar guerra. Año 22, Tratado de Salomón Lozano. Bien, y bueno, y el Tratado de Radagamio es para cerrar el tema de la guerra. En este caso sí fue una, digamos, participación positiva de los norteamericanos, de los gringos, que prácticamente le exigieron, devuélvele Tacna, ya, para que no esté fastidiando, para que la gente no esté moviéndose, para que haya paz. ¿Por qué? Porque queremos, ¿no? Los norteamericanos tenían muchas inversiones, ¿no es cierto?, en cobre, etcétera, etcétera, y querían paz entre estos dos países, ¿no? Y más aún después de que la guerra mundial se asomaba. Bien, muchachos, entonces los gobiernos entonces mencionados lamentablemente van a ir marcando más hacia nuestra dependencia, que no es imposible de solucionar, solamente, ¿no es cierto?, primero que todo, rastrear qué problemas hay para luego solucionarlos. Bueno, muchachos, hasta luego. Muchas gracias por la paciencia, y ya nos detenemos la grabación.